Buenas, buenas, ¿cómo están? Si me escucho, me escucho, si me escucho. Muy bien, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un stream más aquí en Oscar BP Games con otra invitadaza que ya traía tiempo que la venía cazando, así como lobo a la oveja, la venía cazando y, y se nos hizo invitarla ahora en Pixelatl y aceptó y aquí está. Si no la conocen, yo se las presento, se llama Sara, es embajadora de Latinoamérica de Game. Ay, se me va el nombre. Bright Gambit, para decirlo bien, porque luego la pronunciación está rara. ¿De dónde son? De Suecia, fíjense, pues por eso se me dificulta. Bright Gambit, que se dedican a invertir videojuegos, aclaro, y ella lo ha dicho muchas veces, no son publishers, para que no empiecen ahí en el chat de que, es que los publishers abusan de los desarrolladores. Sí, pero ella no es publisher. Ella sí ayuda, ella es de las que, bueno, ella es embajadora de una empresa que sí trata de echarle la mano a los desarrolladores y ahorita nos va a platicar más al respecto para que vean que hay diferencias, hay diferencias. Pero bueno, gracias Sara por estar aquí antes que nada, gracias por el tiempo, gracias por el apoyo, sé que es un momento difícil, pero con más razón se agradece que estés aquí, que te hayas dado el tiempo. Exacto, entonces chat, nada más confírmenme si, a ver, Sara, que hables y nos digan si todo se escucha bien, si el audio Bueno, está bueno, bien, bueno. para que saber que ya nos podemos arrancar con tu presentación para que tú te presentes como debe de ser, porque ya me imagino que yo dije todo a medias, entonces que tú lo digas como debe de ser. Muchísimas gracias por estar aquí y te cedo la palabra. Va. Pues hola, me llamo Sara. Yo trabajo en una empresa llamada Bright Gambit y como comentaba aquí Oscar, es una empresa donde somos como, damos funding a los juegos, los juegos tienen total derecho en sus cosas, o simplemente damos como, hacemos un contrato especial con cada quien, se da una parte de dinero y luego ya se irá dividiendo en regalías. Y pues cada contrato depende, dependiendo de cada juego. Y normalmente estamos buscando hacerlo con juegos de todo el mundo, juegos de minorías, grupos pequeños, de la comunidad LGTB, de gente de color, de países que pues que no tienen tanto apoyo del gobierno. Entonces sí, hasta ahora tenemos como 7 u 8 juegos. Entonces es muy, muy padre. Llevo en la empresa ya, voy para 3 años, creo, me parece. Y yo llevo en la industria de videojuegos ya como unos 4 añitos, 4 por ahí. 4, sí, ya, cómo vuela el tiempo. Sí, y ya en mi tiempo libre, en lo que soy yo, Sara, aparte de pues trabajar en esto de los juegos, me gusta mucho crear contenido en redes sociales, el OnlyFans. No, no es cierto. No, 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 Todos no. buscándola ahorita. No, Este es mi momento para promocionar. No, 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 no. Tengo un pero stream de videojuegos. dile tu nickname. Dile los de la Ah, rubia. estoy como la rubia de la mesa 8 y Exacto. hago streams de videojuegos, sobre todo juegos indies. Y también hago contenido de animación, que me gusta, animación y videojuegos, especialmente de Arcane. Me conocen mucho por mi contenido de Arcane y de One Piece. Y sí, eso es lo que me gusta y también ahí luego me pongo ahí a hablar y quejar y hablar de cosas random, pero sí, es como mi pequeño espacio. Somos frikis y en el camino andamos. Sí, 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 o sea, trabajo en cosas frikis y mi tiempo libre es friki y friqueando duermo y sí, sí. Exacto. Así somos, así somos. Oye, pero tú eres animadora, ¿no? Yo estudié animación principalmente, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con animación, solo que en la carrera descubrí que ¿Qué? no me gusta animar bajo presión, lo cual es terrible darte cuenta a final de carrera. Exacto. O sea, me gusta animar, sobre todo me gusta dibujar, pero sí es un trabajo muy exigente. Y yo soy más, o sea, me gusta más trabajar en actitudes más como de creatividad y de organización y de project managing y todo eso. Y ya todo lo que tiene que ver con cosas creativas, me gusta que sea en mi tiempo libre y en mi propio espacio, porque es de más. Es un. Sí, Tienes sí, dije yo no tu creo proceso que yo pueda creativo vivir de. es, Sí, lleva tiempo. sí,
Sí, no, dije, mejor todo lo que tenga que ver con el arte va a ser solo para mí y para compartir con el mundo, pero para lo que tenga que ver con ya vivir de ello, puede que en un futuro, es muy pronto para hablar, pero sí me gustaría trabajar en mi propio videojuego, puede que ya estoy en ello, puede que Tan, no, tan, no lo voy a decir en tan. voz alta porque luego me echo la ¿Y sal. qué rol te gustaría tomar? ¿Game designer? Guionismo, ¿Artista? Ah, guionismo, o sea, la guionismo, narrativa. sí, guionismo y creación de personajes, tanto literariamente como artísticamente. Qué chido, qué chido. Y project manager también, Te, sí. te seguiremos de cerca. Oye, y bueno, tú estudiaste animación y cuéntanos la historia, ¿cómo llegaste hasta acá? ¿Cómo llegaste al mundo, a estas garras del mundo de los videojuegos, como siempre les digo? Ay, pues empezó, yo desde primero de prepa sabía que quería estudiar animación por la cosa más estúpida del mundo. O sea, todo el mundo odia esta explicación, pero es que literalmente me acuerdo que fue, llegué a las 7 de la mañana a mi clase de informática y me puse a ver el tráiler de Frozen, de la canción de Let It Go, y vi las chispitas de nieve y dije, yo quiero hacer eso. Porque ya en la prepa te empiezan a meter, ya empieza a pensar, porque en tercera de Ajá. prepa ya tienes que ir a tu área. Ni siquiera ya te dejaban pararte hasta la universidad. En tercero te decía, ya tienes que saber. Para segundo ya tienes que saber. Y pues me enfoqué en eso, me fui directamente a la uni. Y tus papás te dijeron, Eh, ah, sí, claro, animación se ve que va a ser muy redituable para ti. no, y lo bueno es lo bueno de mi universidad es que literal, lo bueno y lo malo de mi universidad es que no era muy específico. Era un poco de todo, edición de video, Photoshop, programación, tuve 5 años de programación, no te puedo ni programar un Hello World en un HTML. O sea, yo no sé cómo pasé mis clases de programación, en verdad. Este, eh, redes sociales, o sea, tenía un poco de todo, marketing, y al final como que me di cuenta de que en lo que mejor era todo lo que tenía que ver con project management, y sobre todo cuando por fin llegué a Con videojuegos. el látigo. Videojuegos lo tocábamos hasta sexto semestre. Entonces yo Ok. pasé con una depresión los primeros 3 años de mi vida porque era pura animación y yo era como de que sí me gusta, pero odio trabajar con... Ay, caray. O sea, Ups. es que el mundo de animación es bien, bien... Verga. Uf. Me Sí, atrevería a decir que en los videojuegos igual, pero no, ¿eh? O sea, siento que en los videojuegos es más... Hay de todo, pero los videojuegos yo siento que cada quien es más su área y cada quien tiene su especialidad y como que se respeta más, pero en mi experiencia con lo que tiene que ver con animación sí hay muchas opiniones y muchos roces. Entonces yo dije, Dios, yo no creo... Porque es muy subjetivo. O sea, con un videojuego claro. pues como que esto funciona o no funciona. O se siente bien o no se siente bien. Pero con animación, o sea, algo que a ti te parece una obra de arte, a otras personas les puede decir que flojera. No me gusta, sí me gusta cómo se ve. Entonces, algo tan subjetivo se puede volver un está bien o está mal dependiendo de quién te lo checa. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues prefiero ir en videojuegos. Y yo lo elegí. Estábamos en pandemia y una chica me habla, me recuerdo, a las 7 de la mañana me marca y me dice, oye, estoy trabajando en una empresa de videojuegos, ya no voy a estar acá porque a mí no me gustan los videojuegos, no sé cómo terminó ahí. Ya me consiguió trabajo en animación, se abrió el puesto, ¿lo quieres? Y eran redes sociales. Ni siquiera era nada que ver con así bien metido, eran redes sociales. Dije que sí, empecé de medio tiempo, luego estuve a tiempo Como community completo. manager. Sí, community manager estaba yo. Y luego, como era un estudio bien chiquito, Pixel, pues habrían como momentos y como era tan chiquito me preguntaba a mi jefe de, oye, ¿quieres hacer esto? ¿Quieres hacer lo otro? Y eran trabajillos como de hacer el guión de los personajes, o sea, los diálogos, Ujú. hacer localization, hacer un poco de project manager, y de ahí terminé siendo como production assistant. Entonces terminé haciendo trailers, terminé haciendo doblaje. Y ahí es cuando dije, esto me gusta más, me gusta estar como en la parte de manejar cosas y la parte creativa y ya estar más involucrada en un juego. Y de ahí se acaba el proyecto en Navidad y sin yo saberlo, ya me habían postulado a otra empresa que es Bright Gambit, yo ni sabía que estaba aún despedida. Y el día que me dicen, oye, se acabó el proyecto, ya va y todos, tú ya te conseguí una entrevista con esas personas. Y yo, ok, Bueno, y la lagrimita como que no sabía si bajar o no, pero bueno, estaba como de, ok, un momento, estoy confundido. entrevista. Sí. Me quedé sin trabajo el 23 de diciembre y el 26 de diciembre ya tenía un contrato con otra empresa.
O sea, estuve Bien. desempleada 2 días. En Navidad y Nochebuena. Bien. Buen descanso, buen descanso. No, fue horrible. Y así terminé aquí. Y digo, entras a Break Gambit y te dicen, oye, vamos a, bueno, aquí invertimos en videojuegos, los vas a, bueno, a ti te van a pichar y vas a seleccionar estos videojuegos. ¿Qué pensaste? ¿Qué fue lo primero que dijiste? Qué chido, qué O sea, qué miedo. padre, pero qué responsabilidad, Exacto. ¿no? Sobre todo porque yo me di cuenta que yo soy una persona que a todo le gusta, que todo me gusta. O sea, si en verdad, o sea, yo soy una persona que muy rara vez algo te va a decir que no me gusta. Entonces llegó un momento donde tuve que darme cuenta que yo no podía ir con mis jefes y decirle a todos los juegos, mira qué padre, hay que darles dinero, mira qué padre, hay que darle, o sea, si me decían jefes como de, a ver, tienes que ver si hay mercado, tienes que ver si es lo que estamos buscando, tienes que ver si tú sabes cómo trabajar con ellos, hay que, un montón de factores que ya los sé pulir más. Y sí me di cuenta en la última edición de Pixelatel que ya me volví más crítica y más de, está padre tu juego, pero yo sé, o sea, que para nosotros tal vez no va a funcionar, o tal vez sí. O sea, me volví más crítica. Claro. Pero sí es una gran responsabilidad. Algo que tengo que decir es que al final mis jefes son los que tienen la última palabra. Entonces, hay varias veces que a mí sí me gusta mucho un juego, pero si por... Ni siquiera es porque a ellos no les guste, si simplemente no se llega a un acuerdo, pues porque a Sí, sí, veces los piden más de lo términos que podemos no, ofrecer, ajá. ajá, porque hay gente que a veces pide $80,000 y hay gente que a la cara me ha pedido $1,000,000, o sea, que yo creí que me estaban bromeando y me dijeron $1,000,000 y yo de jaja, yo, no, $1,000,000 y el Ay, juego ni existía. O sea, el ajá. juego ni existía, era un concepto, o sea, me acuerdo hasta aún de cómo se veía el juego, que dije, ah, pero ni tienes juego, o sea, podría estar viviendo, pero entonces, para eso ya, o sea, sí es un tema. A veces simplemente es que no se logró el trato porque no nos podíamos dividir bien lo que queríamos y ya está. Pero por lo general muchos proyectos muy, muy padres. Que si yo tuviera todo el dinero del mundo me la pasaría yo apoyando a todo el mundo. Pero sí es un poquito apostar Sí, porque es claro. un porcentaje de dinero seleccionado y a quién se los da si son como solo 3 candies. Solo puedes elegir a 3 en todo el año. 3 o 4. Entonces sí está muy, muy delicado el asunto, pero es muy padre. Qué chido, qué chido. Oye, y justamente hablando de eso, eh, ¿tiene mucho que ver el pitch o tiene más peso el juego? O sea, ¿tú qué porcentaje le das al pitch y qué porcentaje le das al juego en sí? Yo diría que más al pitch, o sea, las dos son importantes, pero yo diría más el pitch, porque sí ha pasado a veces que el juego no, no funciona. O sea, que nos dan un demo y no funciona, por alguna extraña Es- razón. O no está tan pulido de que creen que ya está pulido y no era esa versión del juego, entonces siempre checamos el pitch. Y si por alguna razón el build no estaba tan bueno, si nos interesó mucho el pitch, podemos decir, oye, puedes mandarnos un build un poquito más pulido y ya lo checamos, un demo más pulido. Pero si el pitch no nos gustó, da igual que tengas el juego aquí super allá. Si no te gustó el pitch, pues no gustó el pitch. Entonces yo diría que, por lo general te piden los dos, pero el pitch es, yo diría que un poquito más al grano. Ok, y hablando de eso, ¿qué elementos crees que sean tú los más importantes para tener un buen pitch? Poder describir tu juego en una sola frase Ok, y que sea, hoy en día es muy difícil hacer algo original. O sea, la verdad se siente como que todo ya se de hecho. creó. Aún salen ideas que dices, mira, qué concepto tan interesante, ¿no? Pero poder decir en muy poco tiempo una idea muy original. Yo diría que es lo más como importante, que tu pitch en muy poco tiempo, o sea, sí hubo, sí han habido algunos pitch que sí me han dicho de que dura 20 minutos, les dije, hay pitch que literalmente te dan 1 minuto. En los que yo he estado son 5 minutos y son amables. Yo los pitches que yo di en Pixelate fueron de 10. O sea, pero hay pitch que es de, en 1 minuto dime, en una oración de qué trata tu juego. Y los pitches de Es, elevador, ¿no? ajá, de qué es tu juego, cuáles son las mecánicas, cuánto dinero quieres. Ya. O sea, ni me da tiempo de yo decirte nada. Ya, es todo. Entonces, algo que a mí también me pasaba cuando yo también hacía un portafolio, porque también hice mi portafolio de animación, ¿no?
portafolio de animación, no sé qué, es que nos encanta explayarnos, nos encanta de voy a poner un poco de todo para que vean todo lo que viene en el juego y esos son los personajes, no sé qué. Al menos en mi experiencia, o sea, en verdad no importa eso, o sea, solo les importa, tal vez les importa ver también quién es el equipo, depende mucho del publisher o del investor, quieren ver quién es el equipo, para que haya más como familiaridad y todo esto, pero les importa más bien nada más saber tu juego, qué es, de qué trata, las mecánicas y cuánto estás pidiendo. Y ya, si puedes tener ahí tal vez unos pequeños GIFs para ver el arte y ver cómo se ve y cómo se juega, tal vez, o sea, ahí ponerlo también en gameplay. Pero sí, sí mantenerlo lo más breve posible, porque sí. Excelente. Y por acá dice Kiselagu. Hola, te vi en Pixelatl y se me reinició el cerebro pensando en que sí eras la de los videos de Javik. Saludos te manda. Ya tiene sus fans, sus No digas fans, del sus Jamie, o fans. sea, no puedo, estoy en una entrevista de trabajo de mi trabajo real de videojuegos y van y me preguntan de, ¿tú eres la del JVIC? Y yo de, esa es mi vida doble, es mi hobby, nada más. ¿Por qué me No le puedes encuentran? preguntar a Clark Kent si es Superman, ¿no? Sí, pero sí, sí soy yo. Muchos me dijeron eso, que me habían reconocido, pero que no estaban seguros de si era yo, y yo de si era yo. Sí, sí era. Oye, pues qué chido. Justo hablando de esto de los pitch, ¿cuál crees tú que es el peor error que has visto en todos los pitch que has escuchado? Que cometen muy seguido, pues. Contarte Algo mucho que, lore, tal vez. hay que, No algo sé. que yo noté que hasta la fecha me acuerdo, Ujú. es que fue como un momento que ellos creen que yo no me di cuenta, pero yo me di cuenta y hasta la fecha como que sí me acuerdo y digo, es que como que no ensayaron el pitch. Yo soy muy light con los pitch porque pues, o sea, yo soy mucho de, si te trabas no pasa nada, o sea, tú Ujú. platícamelo y, porque hay veces que sí se ponen como Muy muy no, nerviosos. platiquemos, no, le dije, no te pongas nervioso y tal, pero hubo una vez donde eran 3 personas y como que no se habían puesto de acuerdo en quién iba a decir qué, era Uf. más bien que no se habían puesto quién iba a decir qué, entonces Y estaban interrumpiendo acabó y como en algún presentación de momento secundaria. ajá, se sintió como presentación de secundaria, pero en un momento una chica habló y sí vi como el jefe, que eran todos chavitos, pero sí vi como Ajá. el jefe le hizo así como una cara, le hizo como de ya cállate. Y te juro que sentí muchísimo como... Chin. Porque sé seguramente que ellos no se dieron cuenta que yo me di cuenta, pero sí me di cuenta de que estaban como que haciéndose el... Sí, sí, sí. Y dije, oh, entonces conmigo, o sea, me dio igual, yo solamente estaba ahí para el juego, pero sí, totalmente sí pensé en si hubiera sido una persona más como más seria, sí Ajá. totalmente les hubiera dado el avión porque hubiera dicho, se ve Bye. muy poco profesional hacer eso. O Claro. sea, a mí solamente me dio pena por la chica, pero sí me acuerdo como una vez al mes de ese momento, porque sí fue como muy de secundaria esa es mi parte, no te la robes. Entonces sí es como de, solo me pasó una vez, nunca más me volvió a pasar, pero fue muy raro. Sí, sí, claro. Es que casi así como de, hola, somos el equipo número 2 y vamos a presentar. Fue algo así, o sea, de que paraba uno y le decían al otro de, Vas. "Vas", y yo me lo tienes que platicar, o Sí, solo uno claro. hable, o solo uno, pero no Ujú. pueden ponerse así. Entonces sí, me acuerdo de ese momento bastante. Y al otro lado, el mejor pitch que tú digas, este ha sido el mejor pitch que me han dado. ¿Qué características tuvo? O sea, ¿qué fue lo que te dijo, que viste que dijiste, híjole, qué buen pitch? La Fue en Pixelatel. seguridad, el Fue en juego. Pixelatel. Me pichó un chico con sus 2 amigos un juego y me lo hizo con una seguridad. O sea, me lo hizo muy con una... O sea, tal vez era demasiado para algunas personas, pero a mí me gusta cuando le echan muchas ganas, Ujú. sobre todo cuando son chicos. Entonces me lo pichó de una manera así como de, ¿qué pasaría si no sé qué? O sea, le echó... A mí me encanta mucho la energía. O sea, me Sí, encanta sí. cuando la gente le echa ganas a algo. Entonces lo tenía todo súper bien estudiado, tal vez era un poquito too much,
Pero, pero se ve que lo había ensayado. O sea, me di cuenta que se dio cuenta que se había ensayado. Y me lo dijo con una seguridad de que hasta los chistes los tenía como ensayados y tal. Que me gustó mucho. O sea, me gustó mucho cómo lo explicó todo. Y aparte, hizo 5 minutos exactos. Y ellos creían que tenían. Ah, no. Hizo 10 minutos exactos y ellos creían que tenían 20. Y les dije justo antes de que no son 20, son 10. Y se adaptó enseguida. Me dijo, ok, pues no pasa nada, hago 5. Y acabó justamente al tiempo y se adaptó muy bien. O sea, hubo muchos que estuvieron como varios minutos diciéndome, es que nos habían dicho que era más tiempo. Yo de, perdón, o sea, estuve de hecho 3 horas Adáptate. ahí. No, se adaptó y dijo, ah, ok, está bien. Y lo hizo súper rápido, pero muy bien. O sea, fue un muy buen pitch. El juego, tal vez no era lo que estaban buscando mis jefes, aún se está discutiendo. Pero el pitch, ahí fue como te digo, lo de que, pues el pitch la verdad es que sí, dije, está muy bueno. Entonces sí, decir las cosas como con seguridad me gusta mucho. Ahí está, muchachos, están escuchando. Espero que estén tomando sus notas ahí. Oye, y justamente ya hablando, ya no del pitch, sino del juego, cuando te presentan un juego, ¿qué es lo que más ves tú o qué le das más importancia? ¿Al arte, las mecánicas, la idea? Que la idea sea lo más ¿Que esté original posible. pulido, que esté optimizado? Para mí, que la idea esté lo más original posible. Porque te digo, es muy difícil. O sea, y te voy a decir una cosa, hay muchas empresas que les va a dar súper igual que tu idea sea súper choteada y que literalmente les digas, es una copia de este juego. Te van a decir que sí. O sea, puede que te digan sí porque este juego vendió mucho. Entonces, tú también, ¿no? Personalmente, esto ya no tiene nada que ver con mi empresa, es lo que yo digo. No me encanta eso. O sea, nunca me ha gustado como lo que se conoce como ya se me olvidó el término, pero tienen un término que es como los que solamente son para tener dinero. Cash grabs. Roblox. No. Tipo juegos son una copia de otros. Otro término. Fue el Candy Crush, tipo, o sea, todas las copias que hay de Candy Crush. Y ahora sí se venden. Tipo, si me llegaran a vender algo así, lo que como pasa que en digo, Roblox. es que nunca he jugado a Roblox, pero sé que es muy No. famoso, pero no me quiero meter. Es que en Roblox, haz de cuenta, si sale un juego que más o menos hace 3 pesos, a los 2 minutos ya hay 80 iguales y a los 10 minutos ya hay 3.344 iguales. Pues Así algo en así. cuanto un juego pega, ya a los 10 minutos tienes 5.000 iguales. Pues que es inevitable. Entonces, algo que me gusta ver es que para la gente que se desmotiva y dices que ya se hizo todo, hay conceptos iguales que los puedes hacer tuyos. O yo ahorita un juego que estoy jugando, Ahí está es Balatro. el de No, I'm Not a Human. Sí, Mucha te he gente me visto. está diciendo, es como Papers, Please. Y yo de, no tiene nada que ver con... Qué O sea, ver. no tiene nada que ver con Papers, Bueno, Please. que eliges si sí o no, ¿eh? Pero... Ajá, que si y lo ya, dejas y pasar ya. o no. Pero toda la idea, todo el arte, todo el concepto es totalmente Totalmente diferente. diferente. Hasta el de I am your neighbor, I'm not your neighbor, que es también de Ajá, si lo sí, dejas sí, sí. pasar o no. También dicen, se parece, no realmente, porque aquí eres un portero y no estás en una casa. Exacto. Y, o sea, no, o sea, entonces hay conceptos que suenan muy parecidos y luego no tiene nada de malo. O sea, en los pitch muchas veces nos dicen, este juego es una inspiración de tal juego. O sea, este Y juego se es una inspiración vale. de esto. Es como un Hollow Knight mezclado con un tal. Se vale. Lo que no se vale es decir, es como un Hollow Knight, pero peor. Así O no, sea, pues no. pero no tan bueno. O sea, si nos vas a dar como casi el juego, para eso juegas el juego Claro. el original. Pero luego hay gente que sí dice como de, es que es lo mismo que este. Y yo de, claro que no es lo mismo, ¿de qué hablas? Entonces yo diría que la idea es lo que más me En llamaría la I'm Not atención. El arte Human, obviamente también me Sara llama. puede matar porque les cae gordo. Yo vi un clip. No, no, Yo no, vi un no, clip no. que dijo, nah, mira, no sé si eres humano, pero No, me caes no, gordo. no, Y lo mató y no. no era humano, pues. Pero no lo Le maté salió, porque. pero Pero no lo maté porque era. no Porque le era. latía, no le latía, pues vamos a decirlo así. Es que era muy grosero. Es que era un ministro. Pues te cayó Era un gordo por lo que estoy ministro. diciendo. Sí, pero no fue por su apariencia física. No, no, Fue no, fue porque porque te cayó gordo. hablaba de la gente mal, entonces me pareció mala persona. Pero fue solo eso. Solo. Pero tú muy bien porque no era humano. Así que te Sí, salió lo bien. hice bien. Era instinto.
sigue tus instintos. Ujú. Muy chido, muy chido. Oye, y hablando justamente de esto de los videojuegos que estás jugando y esto, pues dinos, ¿qué vas a jugar ahora o vas a seguir con I'm Not Human? Ya acabé con No I'm Not a Human. Dicen que van a sacar una actualización con 12 personajes nuevos. La estoy esperando, no han dicho cuándo, yo creo que a final de año. Entonces ya sacamos todos los finales. Ya está en pausa. Ahorita ya jugué Little Miss Fortune y estoy ¿Qué jugando sigue? Frambo. Frambo, ya jugamos el primer episodio de Frambo. De hecho, hoy más en la noche después de cenar. Y que venga el señor del agua, que ya me di cuenta que no me ha contestado, ya son 6:30. Parece que ya. Este. Sí, vamos a seguir con Frambo, pero sí. Ok, Para seguir ok. Frambo. Y luego Sallyface. Ok. A ver, dicen por acá una pregunta muy directa. Hola, tomando nota de todo. Ahí está, fíjate cómo se te están poniendo mucha atención. Pero pregunta, en el submit de Bright Gambit, ¿qué se espera en el apartado Predicted Launch Window? Saludos. Que, que pongas ahí más o menos cuándo crees que va a salir tu juego. Y puede ser literalmente no decir una fecha, es decir, va a salir en primavera 2026. Q4, Q1 O también. Q3, ajá, Q3 sería como otoño, Q2 verano. Ajá, poner como un estimado, no tienes que poner por una fecha de que el 23 de abril, o sea, con que pongas más o menos entre Cuando qué no salga parte del GTA año. 6. Ajá, Ajá, antes del GTA 6, que eso significa como dentro de 6.000 años. Entonces hay que ser un poquito más específicos. Pero sí. ahí está, contestada la pregunta. Oye, y eso es lo que vas a jugar ahorita, pero quiero preguntarte, que va ligado a lo que ves en los videojuegos, ¿cuál es tu juego favorito de todos los tiempos? Son dos que uno nadie lo topa y el otro es el juego más famoso del mundo. O sea, yo tenía que ser la única y diferente y una básica al mismo tiempo. No podía yo ser solo uno. Mi juego favorito de todos los tiempos, uno de ellos es Zelda Ocarina of Time. Por el simple hecho que mi razón es muy explícita, A ver. porque ese juego fue el primero que yo vi en toda mi vida. Ese juego salió más o menos cuando yo nací. Entonces, literalmente fue el primer juego que yo vi. O sea, mi Pero papá lo no que jugaba jugaste. enfrente de mí. Y O me daba también fue miedo el primero jugar. que jugaste. El primero que jugué fue Banjo-Kazooie y el segundo ya fue... Bueno, fue Banjo-Tooie. Y el Ujú. segundo ya fue Zelda Ocarina of Time. Pero fue como el primer videojuego al que fui expuesta. Y aparte, Ok. qué joya de videojuego. Sí, no, claro, no, pues no es cualquiera. Sí, o sea, yo dije, qué buen juego. Y luego cuando crecí me enteré que consideraron uno de los mejores juegos del tiempo y dije, oh, demonios, me puse la barra alta apenas empezando, que no estuvo muy bien que hiciera eso. Y el otro juego fue ese, que nadie lo topa. Se llama El Profesor Layton y el Futuro Perdido. Ah, sí, claro. Es un juego para la DS. Ujú. Es una franquicia británica. No, es un juego que sí los venden en México, Sí, que yo sí. sepa. Sí, sí, Pero los no ven. es una marca que realmente, no sé si en Latinoamérica, pero sí que en México no es famosa. Sí, Es no. muy famosa en Europa. Entonces yo solamente podía conseguir videojuegos en Navidad cuando iba a ver a mi familia en España. Y ellos me compraban los juegos porque eran más baratos allá que acá. Y allá estaba Layton. Y pues sin yo pedirlo, me compraron ese mis tíos. Fue de ten, ese es el que estaba en la tienda. Allá el profesor Layton es... Todo el mundo sabe quién es el profesor Layton. O sea, tal vez no sea el juego favorito de nadie. Pero habían trailers en la tele de ese juego. O sea, sí es Exacto. conocido ese juego. Entonces me enamoré de ese juego. Es el tercero de la franquicia. Y sí, es creo que es una de mis ¿Y qué franquicias es lo que favoritas. más te llamó la atención de ese videojuego? La animación es como estudio Ghibli. Desgraciadamente ya para el siguiente juego, porque de la nada sacaron que va a haber un siguiente juego después de 10 años de estar en bancarrota, la De empresa de hecho. repente se levantó y dijo, pero ya vi los trailers, el juego se volvió a... Tiene que salir este año, totalmente no sabemos, no salió este año, va a salir el próximo año, no tiene ni fecha, pero se ve que ya lo cambiaron toda la animación para que fuera 3D, como 3D, Ujú. 2D, se ve bien, pero a mí Pero me ya no es lo encantaba que mismo. era un juego de misterio con animación estudio Ghibli. O sea, yo me acuerdo que yo no podía creer la calidad de las animaciones.
para un jueguito Ujú, que nadie topaba, yo decía, esto es una obra de arte. es cierto. Y la historia es muy buena también, entonces, o sea, yo lloré con ese juego, pero de llorar, de berrear. Sí, 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 sí. Qué chido, qué chido. Oye, y digo, justamente por esto te ha tocado ver un montón de juegos pasar por tus manos, muchos de ellos latinoamericanos. Ahora estuviste en Pixelatl hace poquito por acá. Ujú. No te vimos en el GCMX, porque pues me imagino que no pudiste Estaba en el venir. hospital. Exactamente, exacto. Desgraciadamente por eso, Ujú. nos hubiera encantado poderte saludar por allá. Pero la pregunta es, ¿cómo ves la industria de la TAM en videojuegos ahora que ya has estado pues viendo más actividad por acá? ¿Cuál es tu punto de vista de la industria actual de los videojuegos en la TAM? Me gusta por dónde está yendo. Una opinión muy, muy personal, que Ujú, quiero dejar claro que es muy personal. No me estaba gustando que por alguna razón, no sé quién empezó con esto, pero por alguna razón, voy a hablar solo de México, porque sí, sí, realmente solamente me enfoco ahorita en México. Bueno, mi trabajo es de todos, pero yo realmente solo he tenido como contacto directo con los de México. ok. No sé quién empezó esta tendencia de que todos tenían que ser juegos que tenían que ver con la cultura azteca. Que, o sea, Lienzo, que la culpa del subcultura... lunarcito. ¿Qué? Fue Lienzo, culpa del lunarcito, que ayer lo tuvimos ayer y que hicieron Mulaca y luego hicieron Aztec. Creo que fue algo así que creó como una ola de que todos querían hacer Ajá. lo mismo. Pero, o sea, que a mí me encantan esos juegos, pero yo dije, ¿por qué todo el Y mundo quiere ahora esos todos juegos? van a ser mariachis, porque viene Mariachi Legend y viene Mariachi Ninja Seguramente. y va a Entonces, ser mariachi todo. ajá, o sea, mi problema, a mí me encantan los juegos que hablen de la cultura mexicana porque tenemos para donar. Entonces está súper bien calendario, pero es que no sé por qué como que todos empezaron a hacer como solamente la cultura. Entonces, en los últimos proyectos que yo ya he visto, ya están por fin saliendo y recordando que se vale hacer juegos que no tengan nada que ver con México. O sea, se vale. Sí, claro. O sea, Y ya eso vi no quiere juegos decir que no quieras a México ni que no y estés exacto, orgulloso ese de es mi ser punto. mexicano. Exacto, no tiene nada que ver con que hagas el feo a México ni nada, pero es que México creo que es el único país que yo he visto que se empeña tanto en hacer que sea de México. Yo conozco muchos estudios de España y no conozco ni un solo juego que hayan hecho inspirado en España. Sí, bueno, Ni Blasphemous uno. está medio inspirado. Ajá, pero entonces, vi ya juegos de terror, vi juegos de fantasía, vi juegos de que son un montón de donas y son juegos de carreras y es una dona. Ah, sí. O Donuts sea, ya vi, Riders, chéquenlo sí, en o Steam. sea, ya vi juegos que ya, si ves el juego, no sabes de dónde es y ya se siente un poco más refrescante. También vi juegos que tienen que ver con culturas que digo, está muy padre, pero personalmente, como yo ya he Ya estado aquí estuvo. ya mucho tiempo, ya es un poquito de, es que ya es mucho. Ya, ya párele. Personalmente, personalmente, pero es que sí es como de, ya, ya, Sí. por favor. Pero en general, ¿sí ves un crecimiento o ves que vamos para atrás? No, sí hay un crecimiento. Hay un crecimiento total. Me gustaría que hubiera más mujeres en la industria. Algo que sí he Ojo, notado es que casi no hay ojo. mujeres. Ay, Sí, de hecho, este año vi menos que el año pasado. Este año no conocí ni una, de fíjate. hecho. Entonces fue así como de, Ahí está tal vez, Woman in tal vez GameX tenga que haciendo lo entrar y suyo. decir, lo haré yo misma. Sí, Tal vez me gustaría que hubiera más de mujeres en la industria. Sé que hay, o sea, sé que hay, pero me gustaría que hubiera más proyectos que no solamente haya mujeres, sino que las CEOs sean mujeres. wow, qué chido. Personalmente, Eso sí. estaría genial. Eso estaría genial Mm. poderlo hacer. Oye, y ahora sí, platícanos de la parte de la inversión. Por ahí hay digo, hace poquito fue GCMX y estuvo Ujú, Jason de la Roca, si lo ubicas, ujú, también es inversor de videojuegos, y estuvo Mario Valle, que también se dedica a hacer venture capital de videojuegos. ujú, Eh, y pues Jason dio una plática eh, dando como que los consejos a los juegos indie para obtener inversión. ujú, Y él platicaba que hoy en día ya eh,
era menos importante hacer pitch y era mucho más importante hacer comunidad y que esa comunidad te genere un playtest. Es decir, él decía, trata de ya no estar buscando publishers, o sea, de estar pichándole a todos tu juego y estar buscando que alguien te invierta, sino que más bien primero invierte tiempo en crear una comunidad. ¿Cómo lo haces? Pues obviamente, pues créate un Discord donde ahora tu call... Sí, sí, dale. Que ahora tu call to action no sea, pues dame wishlist, sino es, ven y juega mi juego. Entonces te hago un newsletter y te meto a un Discord, ahí se los estoy dando de gratis, anoten. Hago un Discord e invito a la gente a que juegue mi juego y con eso vas a ganar varias cosas, ¿no? Una, pues que te van a dar feedback y vas a poder mejorar tu juego y lo vas a ir puliendo. Y otra que vas ganando estadísticas de, mira, la gente que tengo aquí ha jugado, no sé, 800,000 horas a mi juego, ¿no? Y se quedan en un promedio de tantas horas. Y a las siguientes semanas otra, y a las siguientes semanas otra, y tu comunidad va creciendo, y etcétera, etcétera. Que hoy en día eso era más valioso, ir con un publisher o con un inversionista a decirle, mira, tengo este Discord con 3,000 personas o con 10,000 o con 50,000 personas que han jugado a mi juego, lo han jugado por sabe cuántas horas, tengo un promedio de juego de 10 horas o lo que sea, que eso en estos tiempos valía más que llegar y decir, ¿sabes qué? Tengo 50,000 wishlists en Steam y aparte pues, soy bien fregón para pichar, ¿no? ¿Tú qué piensas, qué opinas al respecto? ¿Te ha pasado, no te ha pasado? Pues fíjate que lo estoy comprobando yo misma ahorita. Yo creo que efectivamente hay de todos los videojuegos, o sea, sí he comprobado que luego la suerte sigue estando avispada. Ahorita estábamos hablando de que hay un juego ahorita nuevo que se llama RV There Yet, que es una RV, que literalmente el juego tiene cero marketing, lo avisaron una semana antes de salir y simplemente pegó, ya tiene más de como 100,000 ventas sin haber tenido una gota de marketing. Wow. Saliendo una semana antes en Steam, sin nada de eventos, sin nada, simplemente salió, o sea, Steam como que lo prefirió, la gente le gustó, lo compró y ya son millonarios. Eso es muy raro que te pase. Lo que te iba a decir. A ver, gente, no vayan a pensar que así es. Yo no estoy de acuerdo porque yo creo que antes de las redes sociales y todo esto, era más valioso todo lo que tenía que ver con publish y tal. Hay mundos muy parecidos en cosas diferentes. Yo creo que tiene que ver como con la música, que antes era muy importante tener una disquera. Exacto. Y ahora si tienes redes sociales, ya la hiciste. Te pueden encontrar por redes sociales antes que por una disquera. Entonces, justamente, yo creo que sí tiene razón. Yo creo que vale más la pena crear una comunidad y empezar desde por ahí. Porque hay tantos juegos ya afuera que ya es ruido visual. Sí, es lo que comenté creo que en mi plática. Si solamente llegas y dices, oye, compra mi juego, hazle wishlist, es como de, esa persona ya vio 50 mensajes hoy así. Tal cual. Entonces es mejor llamar la atención de una manera que se vea lo menos comercial posible y que guste y pegue. Así de que, qué interesante, cuéntame más. Y el developer, es lo que contaba en mi plática, que entre más humano se vea el developer y más, este es mi proyecto, mira, aquí la regué, pero así es como lo resolví, a la gente le gusta. Hay gente que le va a dar súper igual, solamente le interesa el juego. Pero hay otros que van a decir, qué interesante, cuéntame más. Sobre todo ahorita en la era de IA. Entonces, ahí sí yo creo que por eso es la importancia del community manager y tal, que se creyó que era una de las cosas que la IA puede reemplazar. Y estamos hablando de... Y salió todo lo contrario, ¿no? Ayuda con el copy, pero totalmente necesitas un humano. Porque es la única interacción humana que hay. Entonces son como que ahí la libramos. Pero yo creo que tiene razón y efectivamente es una cuestión de crear más comunidad y de ahí empezar, que nada más andar por ahí pidiendo que te patrocine el juego ya. Estoy de acuerdo con él. Eso. Bien, punto para Jason de la Roca. Oye, y justamente hablando de esto,
Yo tuve el honor de estar en tu plática, en una de tus pláticas. Bueno, en todas estuve, de hecho, pero en una de ellas, ahí en Pixelatl, hablabas justamente de esto, de cómo generar contenido en redes para los desarrolladores de videojuegos. Entonces, Ujú. la pregunta es justamente un poco repitiendo lo de tu plática, que como muchos de aquí no pudieron asistir, es qué consejos les das a los desarrolladores de juegos indie para promocionar su videojuego en redes y ser virales y a crear contenido y etcétera, etcétera. Es complicado porque yo tengo dos cuentas, la de mi trabajo y mi cuenta personal, y te voy a ser muy honesta. En mi personal me va muy bien, pero en la cuenta del trabajo dos tres, lo cual es gracioso, porque pues dirías, pues tiene mucho que ver con lo que estás ofreciendo. O sea, ¿qué es lo que estás enseñando? Yo le he dicho a mis propios jefes de que yo puedo aquí tener las ideas más locas y más geniales del mundo, pero si el juego no es algo que a la gente le interesa, pues no le interesa. Y es algo muy fuerte, pero es como de puedes Es tener el cierto, mejor marketing totalmente. del mundo, pero si a la gente no le interesa tu juego, no le interesa. Yo hice la mejor campaña que yo he hecho para un juego, no voy a decir el nombre del juego, pero era un juego que hacía TikToks que tuvieron 4 millones de views. O sea, yo hacía videos súper virales de juego. Y tenía la gente preguntándome por ese juego porque hacía un muy buen trabajo. La gente preguntaba porque quería ese juego en móvil, para el teléfono. Solo estaba en computadora. Y yo le decía pues al developer, creo que sería bueno considerar esto. Pero dijo, no, no se puede porque tal, ok. Llega el día de la venta. No sé cuántas copias ha vendido el juego hoy en día, pero recuerdo cuando salió el juego solo vendió 500 copias, lo cual eso hoy en día es menos que cero. Sí. O sea, es un 0.0, o sea, de 30,000 wishlist, 500 copias. Hasta la fecha yo no me lo puedo creer. O sea, sí es como de que Ouch. no me lo puedo creer después de tremenda campaña de marketing. Y lo hablé con otras personas y dije, ¿por qué? ¿Por qué? Y es como de, porque el contenido era muy bueno para redes y el juego en sí era bueno, pero no era algo que la gente quería jugar, menos en una computadora, tal vez en el teléfono. Pero es Exacto. algo que tal vez streamers querían jugar, pero y lo comprobé, luego yo jugaba ese juego y me la pasaba bien un ratito, pero ya. Entonces, tienes que hacer un juego que va a sonar muy como tonto, pero tienes que hacer un juego que en verdad sea fácil darle a entender a la gente que se va a divertir o que les va a dar algo, porque no todos los juegos son divertidos, muchos son como de historia, de miedo, para crear emociones, pero hacer contenido que le deje muy claro a la gente qué es lo que va a percibir con este juego. Porque no porque le vaya bien en redes sociales significa que le va a ir bien en ventas. Eso lo aprendí Tú lo muy, viviste. muy a la mala. Muy a la mala. Yo dije, no hombre, juego del año. O sea, no porque un juego le vaya bien en redes sociales le va a ir bien. Entonces, lo mejor que puedes hacer, porque eran videos como graciosos, entonces tienes que tener cuidado y mejor hacer videos que cuenten el desarrollo de tu juego. Que sepan quién eres tú, haz comunidad, que sepan el juego, que ahí tienes más probabilidades de que lo compren, porque la gente que está viendo esos videos tal vez son menos que un video viral, pero es gente que está interesada en ti, no que le hizo gracioso el video y ya. Importa más 1000 views de un video que diga, oigan, cómo hice mi juego, y que la gente te tenga 5 comentarios de qué padre, sigan así, a un video de 200,000 y tengas puros comentarios de jaja, qué divertido, qué tal, pero nadie, o sea, gente ni sepa que es un juego. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces sí. Sí. Y es recomendable hacerlo, digo, yo sé la respuesta, pero de todos modos te la tengo que decir. Inglés, español, los dos, alemán, francés. De dónde quieres a tu público, pero yo recomendaría inglés. Videojuegos, pues es global, ¿no? Quien compre mi Ajá, juego, quiero que compre mi juego. ajá, recomendaría inglés, pero te voy a decir una cosa, y esto creo que lo hablé contigo, porque tú me preguntaste. De hecho, Yo y tú tenemos una comunidad en español. Yo hablaría en español, porque ya tengo yo a soy fiel a gente. ustedes, muchachos. Ya tengo gente. O sea, si yo tengo 110,000 seguidores. Si de la nada yo me pusiera a hablar en inglés en mi canal, la gente diría, Rubia, ¿qué haces? No, ¿qué? ¿Por qué?
tendría que mínimo avisar, pero si fuera como de chicos, miren, estoy haciendo este juego, tal, es como, es un video de la rubia con... Pero si empezar a hablarles de repente en inglés va a ser como de, no está hablando a nosotros. Le está hablando a Claro. saber a quién, pero no es a nosotros. Entonces, si ya tienes una comunidad en español, si quieres alcanzar a públicos más grandes en inglés, o haz los dos. O sea, también Sí. hay que dejar de tratar los videos de redes sociales como si fueran obras de arte. Mejor sube varias cosas y ve qué te funciona. En verdad. Ahorita estamos en mi trabajo haciendo la técnica de sube una cosa por día, lo que sea, pero una cosa al día para ver si mejoran las cosas. Mejor el algoritmo. Luego porque luego el algoritmo es raro, para la gente que está en TikTok ahorita, entré en crisis hace 2 semanas porque nunca me había pasado que un video mío tuviera solo 600 vistas o 1200, o sea, dije, ¿qué está pasando? Mis últimos 5 videos no llegaron ni a 2000, o sea, eso es para mí de que me metí al programa de creadores y me enteré que todos el programa de creadores le habían matado las vistas, o sea, ya no habían vistas. Y mi hermana, que es influencer, ella vive de influencer, ella tiene 4 millones de seguidores, me dijo, sigue subiendo contenido, es a propósito, sigue. Gente se salió del programa, de plano dijo, no, yo no puedo, se salió. Ya seguí subiendo contenido, ya están mis Ya, otra vez ya regresaron a donde estaban. 700,000, un video de Noam Nora Huma, ya estaba el primer día, estaban en 500 views y ahora ya tiene 700,000. Nunca me había pasado eso, o sea, como que se congeló una semana. Tiene mucho que ver con suerte. Y a la gente no le gusta escuchar eso, pero es que tiene que ver con suerte. De repente no pega. Y no es tu culpa. O sea, también hay que... De repente no es tu culpa. De repente ese día TikTok no andaba de buenas. Y es en serio. O sea, hay días donde sencillamente Sí. no funcionó. Si lo hubiera subido otro día y a otra hora, tal vez lo hubiera diferente. Tal vez no. Bájalo y lo bajes. Pero vuélvelo a subir después y capaz ya te va mejor. Es lo único consejo que tengo. Dice por aquí X Studio. Yo empecé a apuntar al inglés en lo que subo porque en español no sirvió, hasta el TikTok me limitaba por usar español. ¿No? ¿Sí crees que te limite? No que te limita que seas español. Digo, el alcance obviamente es menor, ¿no? Obviamente no te va a recomendar en lugares donde se habla inglés, ¿no? Claro. O donde la gente no consume contenido en español, más bien dicho. Lo puedes comprobar en el algoritmo de TikTok, ahí te salen las analíticas, lo puedes comprobar. Cuando hablo español, ahí me sale que mis países principales son México, España, Chile, Colombia, Chile. ¿No te ha pasado que cuando Argentina. ves un video en inglés que son de Estados Unidos, pues hablamos español y lo estamos viendo? Entonces los videos en inglés, sobre todo de Estados Unidos, se los dan a Estados Unidos, Canadá, México, Europa, y los comentarios son de europeos y los comentarios son de gente de Australia, porque todos hablan inglés. Exacto, es más scope. Entonces, pero depende, ¿no? Porque para la gente que no lo sabe, y aquí es donde lo confieso, subí un TikTok el otro día de eso. Yo empecé a hacer mis gameplays en inglés en YouTube en 2020. No me veía nadie. Pero yo quería hacerlo en inglés para llegar a más gente, porque según yo iba a ser súper international. No me veía nadie. Empecé a hacer videos en TikTok. Cambié la plataforma en TikTok para mi comunidad en español y ya pegué. O sea, estoy muy chiquita aún, pero ya pegué. Eres súper amigable, súper chispa. La verdad es que esas personas que te gusta ver cuando está jugando. Y cuando habla también, porque las opiniones también son súper naturales, son como una verdadera fan que te está hablando, y eso la verdad es que se agradece y se disfruta mucho ver ese contenido. Dicen por aquí, chale, yo que no paso de las 100 vistas. por dos. Y aquí Sara nos está restregando así, presumiéndonos en la cara así. Aquí yo de malísimo, 2000 vistas, y yo así de ya quisiera. Y así de, ay, escondiendo así mi teléfono, así de mis 300 vistas aquí. Yo tirado en posición fetal, dicen por aquí. ¿Ves? Acabas de traumar a toda la audiencia aquí. Y es tu culpa. Acabas de traumarlos a todos diciendo que si no tienes 2000 vistas eres un pobre en las redes sociales. La persona, o sea, imagínate, el promedio de mis vistas son como igual como 60,000, 100,000. Mi hermana consigue esos números en 5 horas.
O sea, de que en 5 horas ya ¿Y tiene más de de 100 qué hace contenido tu hermano? de, de horóscopo, pero de comedia como horóscopo. O sea, Ahora, qué como de chido. Aries es así. Es más, no es, cuando digo horóscopo, la gente cree que es como de que te lee las cartas o así. No, No, es es así como como de... comedia, como Obvio de, porque es Tauro. ajá, Ajá, sí, sí, sí. Esos como que videos de, ay, eso es muy Leo de tu parte. sí, algo así, como de los signos cuando los cuernean. Entonces, Ajá, como que exacto. Libra es de que se va a vengar, Piscis se pone a llorar. Entonces, Qué pegan chido. muchísimo porque hay gente que le encanta eso. Y mi hermana el otro día, pues cuando estaba hablando con ella de esto, de que Andrea, mis vistas están súper mal, me dijo como de, las mías también, o sea, ya subí el video, solo llegó a 800,000 views y la primera parte tiene 4 millones. Y yo así, ¿Cómo? y Ah, me lo pues dijo con todo el eso que pecho, me dijo, sentiste, acabas de hacerlo sentir a todo el chat y a mí. no, pero depende mucho, o sea, luego vi a una influencer diciendo como de mis vistas están y todos los videos tenían 1 millón de views, 5 millones, 10 millones, o sea, sí es una cuestión de realidad, pero sí te das cuenta, o sea, si dices mis views bajaron, entonces, Fíjate, fíjate que es tanto los más, traumaste que dice, se me hace que en lugar de subir videos de cómo hago juegos, voy a hacer videos de cómo vivo debajo de un puente por no poder vender videojuegos. bueno, ¿Ves? sería buen contenido, pero no, 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 Ojo, no, no, ojo. no, no, hablas en español, no, no, no. Ven, porque si la ven. Muchachos tienen que tener esa... Ah, yo escuché, digo, también veo mucho contenido con respecto de crear contenido. Y justamente vi un reportaje que decían que hoy en día, lo que decías tú, básicamente, la gente no está viendo a los grandes creadores o a los grandes streamers, no los ven por lo que van a jugar. O sea, a Sara no la ven porque, ay, a ver, ¿qué va a jugar ahorita? No, la ven por ella, la ven por la personalidad de Sara, porque pasan un rato chido con ella y se la pasan ahí. O sea, no importa lo que juegue, realmente no importa si es pro, si es manca, si es lo que sea, eso pasa a segundo término. Realmente lo que están viendo es la personalidad del streamer. Entonces, creo yo que mucho pasa por ahí también en los TikToks y eso. Cuando tú tienes esa tanto contenido y tan sencillo de scrollear y decir esto me gusta, esto no, el, la personalidad que arrojas como primera impresión, creo que es algo que jala y dicen, ah, mira, esta chava se ve buena onda, deja ver qué está haciendo y ya. Se quedan en el video y ven que efectivamente y dicen, oye, quiero seguir viéndola porque pues, tiene muy padre personalidad y se va haciendo la cadenita, o sea, es lo que dicen, o sea, realmente alguien ve al Mariana porque está jugando algo interesante, pues no, lo ven porque les cae bien, porque se divierten, porque se ríen como mensos y se olvidan de las preocupaciones un rato y se la pasan chido. O sea, imagino que lo mismo te pasa a ti. Los últimos comentarios que recibí fueron así, lo cual me sorprendieron mucho, de que si era de como de me saliste en TikTok, me caíste bien y pues ahora te sigo. Sí. Entonces, en Ah, mi YouTube recibí comentarios súper bonitos de que o sea, me emocioné bastante. O sea, ayer recibí un mensaje de una chica diciendo me acabo de cortar con mi novio de años, estoy súper triste y ver tus videos me hace sentir mejor. Y me quedé impactada porque eso eran las cosas que yo pensaba de mis youtubers que yo veía en 2015. Que era como de que estaba yo súper triste, bueno, yo voy a ver aquí un gameplay de Game Theory con Mapad, con PewDiePie, con Markiplier. exacto. Y ahorita que me lo digan a mí, sí es como que es surreal. O sea, y esto empezó hace 3 semanas, ¿eh? O sea, mi TikTok ya lleva rato, pero de que el contenido más de yo y yo, o sea, de que yo hablo en la cámara y hablo con la gente, apenas empezó hace como 3 semanas, un mes. Y fue el que más te pegó. Sí, que fue con Porque el eres No Hay tú, More o Achievement. sea. Salió el 15 de septiembre, estamos el 24 de octubre, o sea, fue... Y lo jugué tarde, lo jugué como 2 semanas después de que saliera el juego, o sea, llevo de empezar y ya estoy como de repente, ya es como de que... Mira, por aquí dice Ratón Sweet. A mí me cayó muy bien ella. Conocí su TikTok hace muy poquito y es súper linda persona. ¿Ves a lo que me refiero? Oigan, pero sí está bien chido Sara, pero pues yo también
tengo contenido Sí, ahí en sí, TikTok. buen día, O sea, Oscar. gracias, pero yo también soy carismático. Yo también caigo bien, oigan. Mira, Oscar, vayan a seguir. No, la verdad es que totalmente de acuerdo con que Sara es una pro. Y es bien, se me hizo bien raro, porque realmente, como lo dices, eres como una dualidad. Porque si ustedes la vieran en los eventos, muchachos, digo, yo he estado en varios eventos con ella, y la ves y es así súper calladita, está ahí parada, como Bien mamona, muy mi cara. tímida. No, no, no. Siempre, si tú la ves, dice, es que es muy tímida, como que no le habla a nadie, así como, sí, muy callada, muy seria, muy tímida. Y la ves en los TikToks o en los videos de Arcane y así. Y dices, ¿qué? Yo creo que por eso mucha gente no se anima a acercarse y a decir, si es la misma, ¿será la Hubieron misma? personas que me dijeron que no me habían reconocido por eso, porque yo soy muy introvertida, lo cual la gente nunca me cree. O sea, porque me ven así y me dicen, no, yo en público soy Totalmente, así lo de que confirmo. no hablo y me da mucha pena y juego mucho con mis manos, siempre estoy tocando mis manos y me da mucha pena todo. Y en mi TikTok no. Entonces luego me ha pasado que cuando volví de Pixelatel me mandaron mensajes de que, o sea, te me hacías muy familiar por el cabello, pero no hice uno y uno de que eras Sí, tú. porque pues Y la yo de, personalidad es totalmente me diferente. ven, y en la vida real estaba yo así. O Exacto. sea, así es como de... Dice, no, Entonces, ella no es la que estaba ahí en el TikTok mentando madres a todos los de, no, los de rayos. no era yo, no, hombre, no era Y yo. creo Y que ahí por yo, eso esa dualidad, dicen por acá, Volador Roman dice, sus directos son contenido sincero, gracias, se hace lo que se puede. No, estabas hablando de Sara, perdón. No, sí, también. Sí, también son contenido muy sincero. Y aprovecho para decirles que si les gusta el desarrollo de videojuegos o el contenido de lo mismo, pues aprovechando que estamos diciendo esto, pues denle follow ahí al Twitch y a todas las redes. síganlo, síganlo. Ya, para que, a ver, Pues sí, yo también hago para contenido acabar, sincero. básicamente, vayan a seguirlo, sí, en verdad. Gracias. Para Ratona acabar, Sweet por el te juro follow. que me sentía en Pixelatel como ese meme, no sé si los has visto, de todos en una fiesta y hay alguien en una esquina con un vasito Sí, de... así Nadie sabe estaban, que ya así estaban, hice 10 minutos de Jamie. Te juro que así me sentí así yo. estaban. Sí, así de... Nadie sabe de mi vida secreta que shipeo a hombres. Sí. Bueno, pero ahora te estamos descubriendo en directo ya todo. No, y pues también como el hecho de que tus redes sociales no tengan tal cual el Sara y después vas a un evento como Sara y no como la rubia de la mesa de 8. Claro, claro, también sé que es por eso, sí. Entonces sí eres como esa dualidad. Confesiones parte uno. Tal cual aquí ya la estamos desenmascarando. ¿Y Sí. por qué lo de la rubia de la... Digo, cuéntale a la gente por qué lo de la rubia de la mesa 8? Salió simplemente por un meme de... ¿Qué fue un meme? Fue por el live action de One Piece. Fíjate. Hay un actor que me encanta. Mi Friki. personaje favorito de One Piece es Sanji. Entonces, en el live action de One Piece hay una escena súper irrelevante donde simplemente dice que Sanji dice que va a ir a bailar con la rubia de la mesa 8 y es un personaje que ni súper relevante en One Piece, que es una rubia literalmente en la mesa 8 donde está comiendo, pero como en One Piece no hay ninguna rubia relevante, mujer, o sea, tal vez ahora ya hay, pero pues entonces no había así, ningún Mugiwara es rubio, más que Bicha Sanji, por eso hago cosplay de Sanji, pero no hay ninguna mujer como rubia, que no sea mala o que no sea irrelevante. Pues dije, pues voy a hacer la rubia de la mesa 8 porque no hay otro personaje en esa serie que yo podría hacerle cosplay. Y se quedó. Ahí está. Se quedó. Mi avatar es el personaje de anime de la rubia de la Sí, sí. mesa 8. Porque sí sale en el anime. Sale en el episodio como 14. Y One Piece ya va en el episodio 1100, no sé qué. Creo Díganme que ni ustedes tiene si no es nombre. friki, va a decir, sale en el episodio 14, en el minuto 54. Sí, en el Baratie, el arco de Sanji, totalmente. Pero se quedó el nombre. O sea, nunca me lo quité.
De hecho, antes me llamaba la rubia con botas y mi foto de perfil era el Ande. gato con botas gordito chiquito con una Sí, sí, bebecito sí. así. Qué bueno que lo cambié, por el amor de Dios. Pero se quedó el nombre y se quedó el nombre. O sea, nunca lo quité y como que me gustó el nombre y sí, se quedó. Y ahí está. Y seguirá. Y seguirá. Si me quería pintar el pelo, ya fue, ya no me lo puedo pintar, pero pues bueno. Tal cual. Oye, Sara, pues sé que estás muy ocupada, entonces no te quito más el tiempo. Fue un stream cortito, pero creo que tenías que estar acá. No me podía perder la oportunidad de tener a la rubia de la mesa 8 aquí en el programa. Entonces, pues agradecerte muchísimo por el apoyo, por el tiempo, porque la verdad nos reímos mucho, nos la pasamos muy bien. Invita a todos a que te sigan, tus redes, una Estoy vez como más. la rubia de la mesa 8, la rubia de la mesa 8 en TikTok, en Instagram y en YouTube. Para que me sigan por ahí. Sigan también, por favor, a Oscar, por favor. Por favor, síganlo. Sigan mi red de trabajo, se llama Bright, de brillante. Gambit, como gambito de dama, por favor, que ahorita ando ahí medio sufriendo en la chamba, por favor. Este, y sí, iba a decir otra cosa y ya lo olvidé. Vamos a streamear en un ratillo, en como 8:30, tengo que ir a resolver lo de la bomba de agua, que uno llega el señor, no llega el técnico. Entonces voy a ir a ver eso. Vamos a hacer cooperacha, No, una por favor, cooperación para una sí. pipa de agua y mandársela a Sara, por favor. No es una pipa de agua, es que no puedes subir, o sea, se rompió Por el eso. tinaco. O sea, hay Ay, Dios. agua, pero no sube. O O sea, sea, no. Sí, o sea, se rompió el motor del tinaco. O sea, da igual que me pidan una pipa de agua, no sube el agua. tiene que llenarse Entonces, la pipa suba el agua al tinaco y la llene. Que tenga así como una algo manguera así. demasiado extensa. Sí, tendría que ser algo así. 5 pesitos, dicen por acá. Dice que tu nombre te va a perseguir para el resto de tu vida. Posiblemente. El de la rubia de la 5 mesa 8. de 5 pesitos. Pero sí tengo que ir a resolver eso porque ya es de noche y mañana es sábado y si no viene hoy ya pues no me puedo bañar hasta el lunes. Ni modo. Pues ya que. Ya Seré que. la cochina de la mesa 8. Tendré que jugar videojuegos y tener un cheto en el cabello. Estaré como un otaku de verdad ahí. Bueno, muchas gracias por invitarme, en verdad. No, gracias a ti. No, gracias a ti, la verdad, por el tiempo, por pues el apoyo sobre todo, porque sé que estás ocupada y que estás tiempo ahorita y te diste el tiempo de pasar un ratito con nosotros. Vamos a ver quién está para ya irnos con él. Toda la mierda, la reconcha de la... Está Trini jugando Guild Wars 2, entonces vamos con Trini. Pues nada, gente, muchísimas gracias a todos por estar por acá. Mañana recuerden que hay stream. Mañana tenemos a Caos, desarrollador de Unreal, aquí a la 1 de la tarde. Vamos a estar por acá, así que no se lo pierdan. Nos va a platicar de todo lo que tiene que ver con desarrollo de videojuegos en Unreal. Así que ahí está invitada Sara también. Invitados todos. Los quiero muchísimo. Sara, muchísimas gracias. Los quiero. Nos vamos. Bye, bye.